La autodescripción me es difícil porque yo estoy en un movimiento constante. No pienso tanto en mi identidad, sino más bien en el camino. Lo más importante para mí es el crecimiento continuo. Yo siempre tuve, a lo largo de la historia de mi biografía, una idea fuerza que fue la pasión por el secreto. ¿Qué sentido tiene la Inquisición persiguiendo a la gente judía si en realidad Jesús era judío? ¿Cuál es el secreto del judaísmo? Y cuando entro en el secreto del judaísmo encuentro en la Cábala algo mucho más que el secreto del judaísmo. Encuentro el secreto del universo y del alma humana. Y a partir de la Cábala surgieron todas las preguntas. Es decir, lo que yo encontré en la Cábala no fueron solamente respuestas, fueron más preguntas que respuestas. Quiere decir que un siglo o 2 siglos antes de la aparición de Jesús, la mística hebrea se estaba desarrollando. De hecho, hay mucha gente en el cristianismo que no sabe que en el Nuevo Testamento hay un libro de Cábala, pero de una profundidad increíble, que es el Apocalipsis de San Juan. Que la Cábala es una espiritualidad que no abandona la materia. El segundo punto a destacar es una espiritualidad que no denigra ni tiene ningún tabú con respecto a la sexualidad. Y la Cábala lo que tiene es que todos pueden preguntar lo que quieran hasta el nivel que quieran. Aquellos maestros de Cábala, que los hay, que atacan la homosexualidad desde un punto de vista, para mí, en un paradigma medieval, lo que están haciendo es algo muy dañino porque están reemplazando a Dios en el juicio. Mire, Mercedes, el árbol de la vida para mí es el GPS del alma. En una dimensión hay un desequilibrio por exceso o por defecto. Por ejemplo, en el campo de la materia, el materialista es por exceso. Pero el espiritualista que niega la materia es por defecto. Cada desequilibrio que se corrige implica una potencia al alma en su crecimiento muy grande. Porque el vacío existencial tiene que ver con que no se sabe cuál es el sentido de la vida de esa persona y por lo tanto ya no estaríamos hablando de un desequilibrio mínimo en una sefirá, sino un desequilibrio de toda la estructura. El sentido de nuestra vida se encuentra cuando uno conecta con donde la persona se apasiona. Lo que pasa es que cuando uno vibra, luego el resultado es muy grande, porque como uno vibra, la gente entiende esa vibración. Porque uno no transmite conocimiento, transmite la vibración del conocimiento. Ser demasiado responsable es ser irresponsable. Nos falta coherencia. Coherencia en nuestra vida y coherencia en la sociedad. Es decir, si nosotros no queremos que existan más muertes en el mundo, tendríamos que exigir a nuestros gobiernos que no inviertan más en armas. Por lo tanto, hasta que dejemos esta incoherencia, vamos a estar teniendo permanentes desequilibrios a nivel mundial. Pues hola, ¿qué tal? Muy, pero muy buenos días tengan todos ustedes. Muchísimas gracias por acompañarnos en este podcast. Bienvenidos. Y pues estoy muy contenta porque el día de hoy me acompaña el maestro de maestros. Una persona que yo admiro muchísimo. Una persona, bueno, pues que tiene toda una trayectoria en el tema de la investigación, en el tema del estudio, con una gran sabiduría, con una gran capacidad intelectual, reflexiva, y bueno, pues que indudablemente parte de su vocación es la enseñanza, porque también es maestro de Cábala, tiene 18 libros, escritor además, y 8 de ellos pues son dedicados a la Cábala. Divulgador, comunicador, y bueno, pues para mí es un orgullo que me haya dedicado un poquito de su tiempo para compartir con ustedes pues parte de su luz, de su sabiduría, de sus conocimientos. Maestro, muchísimas gracias por acompañarme. Estoy muy contenta de que esté aquí con nosotros. Gracias. No, al contrario, Mercedes, para mí un placer enorme y esperemos que, bueno, que la gente pueda sacar algo positivo, ¿no? Siempre Sí. de todo se saca algo positivo y le agradezco la invitación.
No, hombre, al contrario, es un gusto, es de verdad un placer estar aquí platicando con usted y poder dejar, como dice, pues algo de su enseñanza, de su luz para quienes nos escuchan. Y a mí me gustaría, fíjese, hacerle una pequeña preguntita de inicio. Si yo le tuviera que preguntar quién es Mario Sabán, ¿cómo se describiría, maestro? Bueno, mire, yo siempre, la autodescripción me es difícil porque yo estoy en un movimiento constante. Ujú. Entonces, cuando uno hace una descripción de tiempo presente, de yo soy, ya durante todo el día, como he aprendido, ya he cambiado. Yo creo que si algo he aprendido a lo largo de mi vida y también por la sabiduría de la Kabbalah, es hacer yo siendo, ¿no? Siempre Sí, estar transitando el camino. Entonces, calculo que mi respuesta sería una personalidad que se va modificando muy rápidamente a lo largo del tiempo, buscando hacer su rectificación lo mejor posible, caminando. Caminando es una cosa curiosa porque yo camino pausado, pero voy rápido. Entonces, es un sí. misterio cómo yo puedo ir rápido caminando pausado, porque Ajá. mucha gente me dice, aquí hay un secreto que es un secreto inclusive para mí también, así que Sí, no lo puedo revelar, que es el secreto de mi tiempo personal, claro, porque de alguna manera las metas que fui alcanzando en mi vida fueron siempre accesorias al camino principal. sí, Entonces, si yo tendría que definirme, soy parte de mi propio camino, ¿no? Mi identidad evoluciona en la medida en que yo estoy caminando, que me estoy desarrollando. Entonces me es muy difícil hacer un corte en mi identidad en el presente. Siempre que hago un corte, como todo cambia, todos los cortes son como arbitrarios. claro. Entonces, decir Mario Sabán y cortarlo a la fecha de hoy en que estamos hablando, puedo llegar a hacer una mínima descripción, pero siempre me pierdo porque hay algo nuevo que se ha producido durante el día, una nueva revelación que cambia a veces por completo mi identidad. Y entonces yo lo que sí he aprendido es a ser una identidad muy evolucionaria, no revolucionaria, muy evolucionaria, que le gusta evolucionar y que a veces no pienso tanto en mi identidad, sino más bien en el camino. Es decir, porque cuando yo pienso en la identidad, me siento como buscando una zona de seguridad un tanto estática. Entonces yo creo que soy un alma que disfruta mucho su camino, muy autorrealizada, como diría Maslow, el gran psicólogo de New York de la década del 50, muy autorrealizada porque lo que realmente vine a hacer, que es investigar, escribir y crecer, lo hago. Por lo tanto, más allá de cualquier resultado, de publicar un libro, alcanzar un doctorado, más allá de los resultados, para mí esos resultados son tangenciales. Lo más importante para mí es el crecimiento continuo. Así Así. que yo creo que Mario Sabán lo definiría como un alma en crecimiento continuo, tratando de estar más concentrado en el camino que en el presente. Qué bonito, maestro. Oiga, ¿y cómo fue, dentro de su trayectoria de vida, de su historia, cómo fue que llegó a la Cábala, maestro? Mire, yo siempre tuve a lo largo de la historia de mi biografía un vector, una idea fuerza que fue la pasión por el secreto. Siempre traté como de revelar los secretos. Cuando yo comencé mis investigaciones a los 21 años, yo estaba cursando en ese momento la Joven. licenciatura en Derecho en la Universidad de Buenos Aires, Ujú. empecé a investigar a partir de una frase, investigación en historia, todavía no estaba en la mística, muy lejos, de la mística. Había una frase que decía que el 25% de la población de Buenos Aires en Sí. el siglo XVII, 1643, era sospechosa de ser judía perseguida por la Inquisición. Y me recuerdo bien que dije, pero ¿cómo es esto si las comunidades judías a América llegaron en el siglo XIX y estaban hablando del siglo XVII? ¿Cómo es Ajá. posible? Y me pareció un secreto, ese secreto me llevó a 8 años de investigación, Wow. publiqué mis primeros 3 libros basados en las investigaciones históricas, Ajá. hasta que llegó un punto en el año 94, porque estas investigaciones empezaron en el 86 Sí. y en el 94, las 93 aproximadamente, ya las abandoné porque me apareció un segundo secreto y es, ¿qué sentido tiene la Inquisición persiguiendo a la gente judía
si en realidad Jesús era judío y por qué motivo se creó el cristianismo como religión diferenciada del judaísmo cuando el principal exponente, digamos, del cristianismo fue un rabino judío. A partir de ahí entré en el otro secreto, en el segundo secreto de mi vida, que fue revelar las raíces judías del cristianismo, del cual surgieron muchos libros, muchos años de investigación, el judaísmo de San Pablo, el judaísmo de Jesús, el sábado hebreo en el cristianismo, hasta llegar a una tesis doctoral en historia para explicar las causas de la división entre judaísmo y cristianismo. Y luego, aproximadamente en el 2003, 2004, ya en Barcelona, hace 20 años, es cuando entro al secreto de la Kabbalah, porque la tercera pregunta que me hago, claro, yo no me quiero hacer más preguntas porque cada pregunta me lleva 20 años, me lleva 20 años de investigación, así que no me quiero preguntar más. Imagínense, cada pregunta 20 años de investigación. La Ok. tercera pregunta que me hago es, ¿cuál es el secreto del judaísmo? Sí. Y cuando entro en el secreto del judaísmo, encuentro en la Cábala algo mucho más que el secreto del judaísmo. Encuentro el secreto del universo y del alma humana. Wow. No, Entonces, bueno. claro, yo dije, aquí me quedo. Es decir, Ajá. si tengo el secreto del universo y del alma, yo no Sí, me muevo de aquí, porque todos los demás eran secretos filosóficos, históricos, claro. teológicos, Sí, secretos que en cierto modo uno puede revelar. Pero sí, cuando llegué a la Kabbalah, dije, este es el secreto del universo y del alma humana. Pero claro. estos son los secretos fundamentales del ser humano. Sí, sí, Entonces dije, bueno, total. indudablemente, y quedé en la Cábala atrapado. Y a partir de la cábala surgieron todas las preguntas, es decir, Claro. luego la cábala fue un motor de preguntas ya. Es Sí, decir, lo que yo encontré en la cábala no fueron solamente respuestas, fueron más preguntas que respuestas. claro. Y eso también es lo que me apasionó, porque desde la cábala se hizo un abanico de investigaciones. Es decir, lo Sí, que yo encontré en la cábala es, pero Dios mío, ¿en qué estoy? ¿Estoy en psicología? Sí, pero estoy también en filosofía. Estoy en filosofía, pero también estoy en derecho. Estoy en derecho, pero ¿en dónde estoy? Y como la cábala lo abarca todo, así yo es. sentía de alguna manera que había llegado a donde yo quería llegar, porque a donde quería llegar era a la raíz de la realidad, a la raíz del funcionamiento del alma humana. Dije, esto es lo más, porque de aquí se derivan todas las disciplinas. Claro. Y la prueba de ello, de que muchas de las disciplinas se pueden conectar con la Kabbalah, fue justamente la defensa de mis tesis doctorales. Es decir, yo podría haber realizado solamente libros y publicaciones de libros, pero tuve una pretensión de ir a la academia a defender estas tesis doctorales como prueba de que la Cábala estaba abarcando muchas áreas de la realidad, sino todas. Mi trasfondo es histórico-filosófico, pero en los últimos 20 años podríamos decir que es místico, ¿no? Claro, claro. Oiga, maestro, y dentro de la generalidad, para quienes nos están escuchando, ¿qué es la cábala? Vamos a Bueno, la partir de... cábala se podría analizar como eh, la sabiduría oculta de la Biblia o la sabiduría oculta del pueblo de Israel. Es la mística judía que es judía porque nace dentro del judaísmo, pero nace de ciertos sabios judíos, no de todos, que querían profundizar en cuáles eran las leyes que Dios había creado para la formación del universo y cómo se habría creado el universo y el funcionamiento del alma humana como fractal, como espejo del universo. Por lo tanto, lo que hicieron estos sabios a lo largo de más de 2200 años, recordemos que ya en la época de Jesús la cábala estaba en su desarrollo incipiente, ya comenzaban a existir escritos de mística hebrea, por ejemplo, los esenios entre los rollos del Mar Muerto ya tienen elementos de cábala, entre los judíos de Alejandría, Filón de Alejandría, que es un filósofo del siglo I y ya tiene elementos de cábala, quiere decir que un siglo o 2 siglos antes de la aparición de Jesús, la mística hebrea se estaba desarrollando. De hecho, hay mucha gente en el cristianismo que no sabe que en el Nuevo Testamento hay un libro de cábala, pero de una profundidad increíble, que es el Apocalipsis de San Juan. Casi los cristianos no llegan porque es el último libro del Nuevo Testamento, entonces no lo llegan a leer, y aquellos que lo llegan a leer es tan simbólico que no lo entiendan. El Apocalipsis de San Juan es una obra de mística judía, de Cábala. Por lo tanto, dentro del Nuevo Testamento hay muchos elementos de Cábala, porque ya le digo, el judaísmo de esa época ya tenía
un desarrollo importante de la mística hebrea. Pero si habría que sintetizar, la cábala es el conocimiento desde la óptica de la sabiduría hebrea de la creación del universo y del alma humana. Fíjese qué interesante, qué interesante. Y ahora, hablando un poco sobre la importancia de la cábala, ¿cuáles, desde su punto de vista, cuáles son esos valores agregados? ¿Cuáles son todos esos aspectos que cobran la importancia, pues, para poder estudiar la cábala y tener un crecimiento importante con nuestra alma para que trascienda, maestro? Hay varios puntos que no los destaco yo, en realidad los destaco por experiencia, dado que los alumnos lo destacaron y entonces yo los destaco, pero los destaco por la experiencia de ellos. El primer punto es que la cábala es una espiritualidad que no abandona la materia, que no abandona el mundo real, que no es una espiritualidad de fuga, donde una persona medita y se escapa de la realidad. Es una espiritualidad comprometida con la realidad, donde los negocios, el dinero y el mundo material no es impuro, sino que son instrumentos al servicio del alma. Esto es muy importante porque en la India se ve, por ejemplo, que hay grandes meditadores, pero como hay un cierto abandono de la materia en algunas espiritualidades que provienen de Oriente. En la Iglesia Católica medieval el dinero es sucio, es impuro, los negocios son impuros. En consecuencia, la cábala tiene una relación buena con la materia, una relación buena con el cuerpo. Hay que cuidar el cuerpo, hay que cuidar la materia. El dinero sirve para que podamos crecer. Yo, si tengo dinero, me puedo comprar un libro. Es decir, la materia como instrumento al servicio del alma. Creo que este es un punto fundamental que en otras espiritualidades no se ve claramente. Sí. No se habla de la materia. Y aquí hablamos de la materia porque estamos encarnados. En consecuencia, es lógico hablar de la materia. Nuestro cuerpo necesita de la materia porque vivimos en el plano material. Por lo tanto, la cábala tiene para mí un primer punto que es no solamente el no rechazo a la materia, sino la aceptación de la materia como instrumento al servicio del crecimiento. El segundo punto a destacar es una espiritualidad que no denigra ni tiene ningún tabú con respecto a la sexualidad. Claro, si nosotros nos pensamos, ¿por qué nosotros estamos aquí, usted y yo? Porque alguien tuvo una relación, es decir, la sexualidad como algo normal, como algo natural. En algunas espiritualidades no se ve la sexualidad con buenos ojos, en el campo religioso siempre se la ha tomado como tabú, hubo mucha represión a lo largo de los siglos. Mire, le voy a citar Nahmani de Girona, que dice en el siglo XIII, la relación íntima entre un hombre y una mujer no solamente tienen que servir para procrear, sino también para el placer. Siglo XIII. Hoy ya más o menos la gente puede entenderlo, pero en el siglo XIII decir esto es muy importante. Claro. ¿Por qué? Porque la sexualidad es un medio de comunicación en la pareja y además también porque la sexualidad es lo que hace que podamos seguir encarnando. Claro. Entonces no hay ningún tipo de tabú ni represión con lo sexual, cosa que también es algo extraño, porque en otras espiritualidades no se acepta o no se habla habitualmente de este tema. Sí. Otro tercer punto importante es lo racional. Nosotros en la Kabbalah no tenemos una salvación por la fe, sino a través del conocimiento. Es decir, razonamos y no es contrario a ninguna creencia, sino que tenemos un camino de conocimiento. ¿Por qué motivo? Porque entendemos de que la fe está manipulada como vocablo, como concepto, porque siempre se la ha asociado a la ignorancia. Es decir, una persona que tiene fe parece que no tiene que preguntar, parece que no tiene que pensar. Usted tiene fe, no piense. En la Kabbalah la ignorancia está mal vista. Nosotros venimos aquí a desarrollarnos de manera intelectual y, por supuesto, sin caer en un desequilibrio intelectual, que también los hay. La Kabbalah dice, si Dios nos ha entregado el intelecto, ¿por qué no desarrollar el intelecto? Por lo tanto, el concepto de fe no es de fe, es de emuná, que en hebreo quiere decir confianza, y es confianza en la comprensión. Sí. Por lo tanto, no sabemos qué pasó durante la historia, que se ha convencido a mucha gente de que fe es no pensar, es decir, usted no piensa y tenga fe. ¿Cómo no piensa y tenga fe? Quiere decir que a través de la fe estamos disfrazando la ignorancia. Le estamos diciendo a la gente que sea ignorante.
No se puede hacer una apología de la ignorancia. Y la Cábala lo que tiene es que todos pueden preguntar lo que quieran hasta el nivel que quieran. Por eso, es decir, ¿qué puede pasar? Miren, no sé, tengo que estudiarlo, ¿no? No hay Sí, problema. sí, Al sí, sí. contrario, cuando alguien a mí me dice, le voy a hacer una buena pregunta, le digo, si es buena no la puedo responder. Porque si no, no sería una buena No pregunta. sería buena pregunta, claro, Claro, totalmente es de decir, acuerdo. una pregunta que pueda responder no tiene la categoría de buena pregunta. Una buena pregunta es la que no se puede responder. Entonces, ¿qué es lo que sucede en la Cábala? En la Cábala sucede que el alumno tiene una libertad de hacer preguntas y preguntas y preguntas. No es que usted viene y dice, le pregunto esto porque es así, es dogma de la fe. Ujú. Tiene que solamente creerlo. ¿Esto que me están diciendo? ¿Que sea un ignorante? Que no tiene lógica esta idea? Claro que tiene que tener algún tipo de lógica, algún tipo de origen o simbólico, literario. Entonces, lo que hay en el campo de la Kabbalah es una gran profundidad intelectual. Todo el mundo puede preguntar, todo el mundo intenta responder, nadie tiene la respuesta definitiva, pero todos estamos en un proceso de crecimiento Sí, y no disfrazamos a la ignorancia por la fe, sino por el contrario. La fe está tomada como confianza, que es confianza en el crecimiento, confianza en la comprensión. totalmente. Ujú. Y ya me salieron más preguntas. Aquí hablando del tema, como bien hablaba el tema de la sexualidad, ¿qué opina la Cábala o qué dice la Cábala con respecto a la homosexualidad? Miren, hay algunos maestros que, a mi modo de ver, lamentablemente hacen una interpretación muy medieval de este tema, yo diría más bien religiosa, donde confunden la espiritualidad y la religión. Desde el punto de vista de la Cábala, cuando dos almas se enamoran, no estamos hablando de la sexualidad. Es decir, que dos almas se enamoran y se enamoraron. Sí, Este sería mi percepción de la Kabbalah, y de hecho, dentro de la escuela de Kabbalah he tenido a lo largo de los años muchísimas personas que se han declarado homosexuales, personas que ellas han tenido un gran amor con otras personas y que yo no soy quien para ser juez. El único juez aquí es Dios. Con lo cual, cualquiera que ataque la homosexualidad me parece que está haciendo idolatría porque está reemplazando a Dios. Y aquellos maestros de Cábala, que los hay, que atacan la homosexualidad desde un punto de vista para mí en un paradigma medieval, lo que están haciendo es algo muy dañino porque están reemplazando a Dios en el juicio. Por lo tanto, mi postura es que yo no puedo reemplazar a Dios, cada uno es libre y lo que se enamoran son las almas, no los cuerpos. Por lo tanto, si hay dos almas que se enamoran, uno no es juez para frenar ese amor. claro. Oiga, maestro, y hablando del amor dentro de la Cábala, ¿qué opina la Cábala con respecto también del divorcio, de la separación, de los mandamientos, ¿no? En la tradición judía siempre existió el divorcio, es decir, desde la ley de Moisés. Lo que pasa es que Sí, mucha gente en el mundo cristiano, como entiende que en la iglesia es un sacramento y el sí, matrimonio es indisoluble, se sí. cree que en el mundo judío es soluble, no indisoluble. Es decir, se puede disolver. ¿Por qué motivo se puede disolver? Porque en el mundo judío no es un sacramento, es un contrato. Es un contrato entre dos partes, con lo cual la Kabbalah toma la idea judía del divorcio y cuando dos personas ya no se aman, se rompe el contrato. Por lo tanto, el divorcio está plenamente aceptado. De hecho, recuerde, ¿no? Marilyn Monroe, que se convirtió al judaísmo, poca gente lo sabe, se casó 7 veces. Es decir, se divorció. En el mundo judío, si usted se divorcia, se rompe el contrato que se hizo, el contrato matrimonial, y nuevamente usted puede volver a casarse en la sinagoga y hacer un nuevo contrato. El divorcio está plenamente aceptado en la Cábala. ¿Y qué pasa con los hijos? Bueno, los hijos tienen las garantías por las cuales primero hay un beitín, es decir, hay un tribunal religioso que dictamina. Porque lo importante Sí, de la porque no nomás existencia es la de un... separación, ¿no? Sino también es cómo afecta pues al tema de los hijos cuando ya no están los papás juntos, si se deslindan Claro. responsabilidades o no, o sea, eso No, es para nada, para nada. Es más, el contrato matrimonial, que es la que tú va, como se denomina en hebreo, ajá, es el que establece que en la separación, por supuesto, claro, esto es un poco anticuado, pero ahora es más equitativo, porque en la época medieval el que traía el dinero en general a la casa era el hombre, y por lo tanto,
en el contrato estaba estipulado que la mujer no iba a quedar desamparada. El contrato justamente se firmaba para el no desamparo de la mujer y los hijos, porque si no iba a tener una nueva mujer y nuevos hijos, iba a abandonar a los anteriores, ¿no? En el contrato, el hombre firma que en caso de divorcio él tiene que mantener a la mujer y los hijos. Hoy las cosas han cambiado y hay un tribunal rabínico que decide. En realidad, ya no deciden los tribunales rabínicos, hoy deciden los tribunales de cada país. Sí, 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 sí. Es decir, que esto también ha cambiado, Ujú. con lo cual la decisión es del tribunal de cada país. De todas maneras, en el mundo judío está el get, que se llama el corte del contrato matrimonial, por el cual un tribunal rabínico de 3 rabinos llama a la pareja para ver si se puede arreglar 3 veces. Si esta pareja, este matrimonio, dice que es imposible el arreglo, entonces se toma la resolución de la disolución del matrimonio. Pero, digamos, tampoco que la persona crea que la disolución del matrimonio es algo muy rápido. El tribunal quiere saber realmente cuáles son las causas. Ujú. Causas de disolución del matrimonio son pedida por la mujer o por el hombre, malos olores corporales. Si un hombre o una mujer no se quieren bañar, hoy es algo raro, pero en la Edad Media hay gente que no se bañaba. Entonces, si el esposo no se bañaba, la mujer podía pedir el divorcio. Malos tratos, tanto de la mujer al hombre o del hombre a la mujer, ¿ok? Bueno, hay una serie, digamos, de cuestiones. En definitiva, Aquí entra se la violencia, ¿no? violencia, por supuesto, claro, en malos tratos entra la violencia, que puede ser indiferente de uno u de otro lado, ¿no? Es Claro. decir, para los dos lados. Hay muchísima cantidad de causas, el tribunal rabínico analiza esas causas y si alguna de esas causas se cumple, entonces dictaminan la separación. ¿Qué efectos tiene? Que la persona vuelve al estado de soltería. Es decir, es como una persona, la persona divorciada, que puede volver a casarse nuevamente en la sinagoga, puede volver a tener otro contrato matrimonial. Ok. Oiga, maestro, y cambiando un poquito de tema, a mí me interesa mucho hablar sobre el árbol de la vida. Entonces, ¿cómo nos podría explicar, como en una generalidad, qué es el árbol de la vida, sus bondades, las 10 dimensiones, todos esos detalles que son súper interesantes y que estoy segura, bueno, que las personas que nos escuchan, bueno, van a estar deleitándose con toda esta sabiduría? Mire, Mercedes, el árbol de la vida para mí es el GPS del alma. Es decir, es cuando nosotros conocemos el símbolo del árbol de la vida, sobre todo cómo funciona el árbol de la vida, tenemos un autoconocimiento personal muy grande de dónde están nuestros desequilibrios. Sí, Lo bueno de encontrar los desequilibrios no es asustarse de los desequilibrios que sí, todos tenemos, sino comprender que cuando hay un desequilibrio hay una oportunidad de mejora claro. y hay, cuando se corrige, una gran ahorro de energía. Cuando yo corrijo un desequilibrio, hago que toda la energía se concentre en un punto y me ayude a crecer más. Es como que cuando uno tiene un desequilibrio en el árbol de la vida, alguien está perdiendo permanentemente como combustible en el tanque de combustible del auto y al final, a las 10 calles, 12 calles, se queda sin combustible, porque hay un agujero en el tanque del combustible. El árbol de la vida tiene 10 dimensiones que para la Kabbalah son la estructura general del universo, pero que también son la estructura del alma, porque el alma es el reflejo del universo. Ujú. En esas 10 dimensiones tenemos la dimensión de la materia, es decir, mi cuerpo y cómo me relaciono con lo material, cómo me relaciono con lo cotidiano. Luego está la Yesod. Yesod quiere decir el fundamento, mi familia, las relaciones sociales, la pareja, mis hijos, todas las relaciones que yo tengo, mis alumnos, mis amigos. Ahí están todas las relaciones sociales y qué desequilibrios puedo tener ahí. Luego está Od, que es la tercera dimensión, que es el lenguaje. Si yo miento, si interpreto mal, si tengo una interpretación sesgada de la realidad, ahí están todos los problemas del lenguaje. Luego hay otra dimensión que es Netzach, que tiene que ver con el arte, de cómo yo me revelo con V, con B corta, no con B alta, cómo revelo información a través del arte, la música, cómo me puede inspirar la música para poder elevarme, pero ahí también está el placer sensible, una buena comida, un buen vino,
o también el desequilibrio que es el hedonismo. Cada una de estas dimensiones tiene un desequilibrio, ¿no? Por ejemplo, la Como materia, el una material. desventaja, ¿no, maestro? Sí, es decir, puede ser, hay dos tipos de desequilibrios en cada dimensión. Ok. En una dimensión hay un desequilibrio por exceso o por defecto. Por ejemplo, en el campo de la materia, el materialista es por exceso, pero el espiritualista que niega la materia es por defecto. Entonces, o porque tenemos, o porque queremos demasiado, o porque no queremos nada. Ok. Ese sería para que la gente lo entienda. Por exceso es el materialista que todo quiere, siempre quiere tener más, 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 y toda su vida está al servicio de más, y el espiritualista que no quiere tener nada de materia, con lo cual también estaría en el otro extremo. En la IESOD, ¿qué puede pasar? Tener relaciones sociales y relaciones de amigos en todo momento y nunca estar solo, o apartarme de todas las relaciones y vivir muy solo. Sería o a la soledad total o a la relación social total, escapándome del lío. En el mundo del lenguaje, la mentira o la posibilidad es decir, la mentira sería como el elemento, podríamos decir, de un desequilibrio fundamental de Odd, pero por ejemplo, la verborragia también, ¿no? Es decir, estar hablando más allá de lo normal, hablando, molestando ya a los demás por tanta cantidad de lenguaje que yo estoy provocando, cuando puedo hacer una síntesis de esa verdad que yo quiero revelar. En Netzach está el hedonismo, la búsqueda del placer desesperado, el placer sensitivo hablo. Entonces en Netzach es el refinamiento de la búsqueda del placer. Es la vida a partir de qué placer más alto puedo tener de la vida, ¿no? Y hay mucha gente en el hedonismo, es decir, la vida es solamente una búsqueda continua de placeres y placeres y placeres que llega a un punto del displacer, porque claro, usted busca un placer en un nivel tan alto que ya directamente no encuentra placer en nada. Sí. O el desequilibrio por defecto, ¿cuál sería? No tener ningún placer, ¿no? Es decir, ser como un avaro de sí mismo. No me doy un masaje, no tomo un buen vino, no como una buena comida, me reprimo en lo sensible. Porque los placeres sensibles son buenos, pero en la justa medida. Luego subimos de estas 4 dimensiones a las 6 superiores. Tenemos Geburá, que es el decir que no, los límites. Personas que no saben poner límites sería el problema que tienen de defecto, porque no saben decir que no. Y personas que dicen que no en todo momento, que tienen mucha severidad, que tienen como ataques de ira y que pertenecen al exceso de Geburá, al exceso de severidad. Entonces ahí tenemos toda la cuestión con el poder, el sadismo del poder, en el plan de la fortaleza. Luego nos vamos a la dimensión que es la dimensión de la misericordia, Gesed en hebreo. Ahí está la expansión de dar todo a los demás, olvidándome de mí, o solo me acuerdo de mí y no doy nada a los demás. Es decir, ahí estaríamos, me expando en dar todo a los demás, pero en mí me quedo al final, o yo me pongo primero y a los demás le doy luego. Con lo cual hay un desequilibrio, porque el mandamiento es amarás a tu prójimo como a ti mismo, con lo cual tiene que haber un equilibrio entre lo que le doy a los demás y me doy a mí. Me tengo que dar a mí y al mismo tiempo dar a los demás. Claro. Luego está Tiferet, que es la identidad del yo, es el nivel de autoestima, y en el nivel de autoestima en la Cábala decimos que se desequilibra de 2 modos. El que tiene baja autoestima, tiene baja autoestima. Y el que tiene muy alta autoestima, tiene baja autoestima. Es decir, hay dos bajas autoestimas. Ajá. Hay una baja autoestima del de baja autoestima, que en general es el victimista, por ejemplo, Ok. y el que tiene una autoestima demasiado elevada, que sería como el narcisismo, el narcisista. Entonces, en Tiferet está el narcisismo o la persona que se humilla a sí misma y no siente que vale y que se desvaloriza. El otro cree que vale 15, el otro cree que vale 5 y hay que ponerse en 10, pero ni en 15 ni en 5. Es decir, la autoestima correcta es, me siento un 10, pero no me siento un 15, que sería el narcisismo. El narcisismo es me siento, bueno, la jactancia es el problema del narcisista o la humillación es el problema del que tiene baja autoestima, la autohumillación. Y subimos a las 3 dimensiones superiores del árbol, donde está Binah, que es el entendimiento, lo racional,
el que es muy, el que tiene una clipá, como se dice, un desequilibrio muy grande en la biná, puede ser la persona que quiera controlarlo todo, el control, o el perfeccionista. Hay personas muy perfeccionistas y el perfeccionismo trae mucha culpabilidad a la persona, Sí, porque siempre hace que la persona no se sienta con el nivel de poder hacerlo bien. Es decir, alguien que tiene un perfeccionismo dentro, es horroroso vivir con una persona que es muy perfeccionista, porque siempre se siente culpable de no llegar a la perfección. Y a la claro. perfección no llega nunca nadie. Sí. Entonces, un problema de la Vina es el perfeccionismo. El problema inverso es la desidia. Es decir, que sea lo que Dios quiera, no tengo ninguna organización, por lo tanto tenemos o al perfeccionista que lo quiere controlar todo, o al desorganizado, que no quiere organizar nada porque él cree que organizar es controlar. Tiene un problema de mezcla entre organización y control. Organizar no es controlar, organizar es organizar. Uno puede tener una organización flexible, que sería el equilibrio de Sí. esta dimensión. Pero no, el que es muy desorganizado cree que si organiza, controla. Y que por lo tanto, para escapar del control, está en un estado de desidia y de desorganización. Pasamos al otro lado, nos quedan dos dimensiones, la Jochma es la sabiduría, que se interpreta que es el Talmid Jajam, el aprendiz del sabio, el que está ahí. Aprendiz del sabio porque ningún sabio se puede considerar sabio. Es decir, todo sabio se tiene que considerar alumno, dado que siempre estamos estudiando y creciendo. Y los problemas que hay ahí son, uno, el egoico de creerse sabio, y del otro lado es querer tanto aumentar la sabiduría que la persona se puede enloquecer y perder la estabilidad psíquica. Es decir, llegar a un punto de querer atrapar tanta luz que puede verse enseguecida por la luz. Por lo tanto, la jojma, la sabiduría, hay que controlarla, hay que ordenarla, hay que organizarla para que la psique no se desequilibre, como ha pasado con mucha gente, que se desequilibra en esa dimensión, y sobre todo en el mundo espiritual. Y finalmente la dimensión más alta, que es Keter, lo que llamamos la corona, donde la corona no es que se llega a la corona, sino que el desequilibrio más grande que tiene Keter es creer que uno ha llegado a algún lugar, cuando en realidad Keter es el disfrute del proceso. Por lo tanto, la última dimensión sería: yo disfruto del proceso, sigo aprendiendo sin la desesperación de un resultado. Tomando estas 10 dimensiones y analizándolas, en general se pueden ver los desequilibrios de muchas almas y se pueden ver también las causas de esos desequilibrios. Y por lo tanto, ese es un trabajo muy interesante de autocorrección. Cuando uno logra una autocorrección profunda, la potencia que adquiere la persona es increíble. Yo lo he visto con mis alumnos. Claro, yo podría decir lo he visto en mí mismo, pero sobre todo lo he visto en los alumnos, que corrigiendo a dónde situar las energías, crecen a una velocidad increíble. Es decir, tienen un crecimiento brutal, porque claro, concentran toda la energía, que los desequilibrios lo que hacían es perderla, desperdiciarlas. Entonces, cada desequilibrio que se corrige Ujú. implica una potencia al alma en su crecimiento muy grande. Entonces podríamos decir que el tema del estudio del árbol de la vida, maestro, es esa búsqueda de lograr ese equilibrio de energías en cada una de nuestras áreas que le llamamos las 10 dimensiones. Así es. Así es. Entonces, ahora puedo entender, y usted me dirá, los gritos del alma. Entonces, hablando, porque el alma habla, ¿no? Entonces, en el tema de los gritos del alma, yo creo que vienen entonces muchos como desajustes en el tema de depresión, enfermedades, vacío existencial y ese tipo de cosas. ¿Es a eso a lo que podríamos llamar un desequilibrio? Claro que sí. Lo que pasa es que el vacío existencial es más que un desequilibrio. Ya no estamos hablando de un desequilibrio, estamos hablando de un fundamento mayor en el árbol de la vida, porque el vacío existencial tiene que ver con que no se sabe cuál es el sentido de la vida de esa persona, y por lo tanto ya no estaríamos hablando de un desequilibrio mínimo en una sefirá, sino un desequilibrio de toda la estructura.
El vacío existencial que hace que mucha gente se suicide, que se deprima. Bueno, pasa a partir del vacío existencial, pasan un montón de cosas negativas a la persona porque no encuentra cuál es el sentido de su vida. Por lo tanto, aunque usted tenga muy bien trabajadas las dimensiones, hay Ujú. que trabajar mucho la cuestión del vacío existencial para que se entienda cómo funciona y por qué el vacío. Porque cuando uno entiende por qué funciona el vacío, deja de tener vacío existencial. Nosotros en hebreo al vacío existencial lo llamamos el abismo. Por lo tanto, cuando alguien se siente en una situación abismal, se siente en una situación que es de un vacío que lo entristece, que lo pone melancólico, que no puede comprender, que inclusive yo le diría que es un estado de vacío donde la persona se siente huérfana o abandonada por el cosmos. Una Absolutamente. depresión total, inexplicable. Sin, Es inclusive le diría que diferente a la depresión, porque la depresión hasta se puede salir con químicos, es decir, que a veces la depresión puede ser una falta de algún elemento químico que se sí, puede reemplazar. Estamos hablando de algo todavía más profundo, no es ni la depresión, el sinsentido, es decir, una persona que no tiene sentido en su vida puede usted verla alegre, no necesariamente deprimida, no, no, estamos hablando de otra cosa. Alguien que tiene vacío existencial, usted la puede ver como normal en la vida diaria. La puede ver como a cualquiera de nosotros que por ese motivo la gente, cuando un joven se suicida, los padres no tuvieron ningún tipo de signo de saber por qué iba a tomar esta decisión. Porque es donde opera el vacío existencial. Es decir, el drama del vacío existencial, en la depresión la persona se deprime y se sabe que está deprimida. En el vacío existencial se camufla el vacío existencial, la persona siente que hace un show social y opera como normal. Entonces, es mucho más difícil, y le digo porque yo, una de mis tesis doctorales en psicología justamente fue tratar el vacío existencial desde la cábala y qué herramientas tiene la cábala para salir del vacío existencial. ujú. Y ahí tengo una anécdota muy hermosa que me sucedió en Quito hace muchos años, en el 2019, de una persona que se sentó en la primera fila, un hombre de vestimenta modesta, parecía un hombre sufrido, que lloraba, tenía los ojos llorosos cuando yo iba impartiendo la conferencia, y tenía mi libro de la psicología del misticismo judío de Editorial Kairos, que se había publicado en el 2016. Esta conferencia fue en el 2019. Y cuando terminé la conferencia me abrazó y me dijo, gracias a este libro no me suicidé. Qué fuerte, qué fuerte. Claro, cuando uno llega a este punto es qué herramientas o qué ideas uno desarrolló desde la Kabbalah para que una persona diga esto. Es decir, para que una Claro. persona diga, no me suicidé. A ver, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué se produce el vacío? El vacío se produce porque la persona no puede ver la vida más allá de la materia, solamente lo ve en la materia y lo ve en general en familias no solamente materialistas, sino que también trabajan creando imagen hacia el exterior. Es decir, que no tienen como una profundidad propia, sino que son muy superficiales. Cuando yo me di cuenta de esto fue cuando me invitaron dos alumnas mías, que eran coordinadoras de un grupo de exalcohólicos y exdrogadictos, a dar conferencias a estos exalcohólicos y exdrogadictos que estaban en proceso de recuperación, y ahí me di cuenta de cuando ellos comenzaron a relatar lo que ellos sentían, por lo cual entraron en las drogas o en el alcohol, era vacío existencial, era algo superficial, una vida sin profundidad, porque no le habían encontrado una profundidad en la vida y por lo tanto sin profundidad esta vida no tenía ningún sentido y solamente hacían de máscaras. Y los propios padres de ellos tampoco tenían profundidad, también hacían de máscaras sociales. Entonces, claro, ahí me di cuenta que mucha gente se droga o se alcoholiza para de alguna manera poder soportar el vacío existencial, porque no entienden la función del vacío. Y la función del vacío es el crecimiento, es poder entender que la vida no es la materia, es el crecimiento interior de lo que nuestra alma vino aquí al mundo. Pero hasta que la persona no lo entiende y la persona está en este vacío, es muy diferente, muy difícil que salga de las drogas y el alcohol u otras desviaciones de energía, para llamarlas de alguna manera, porque si no encuentra cuál es el sentido de su vida,
esta persona, por más que corrija sus dimensiones, va a ser un auto 0 kilómetros que no va a saber para dónde va. Entonces, tenemos que actuar de dos modos dentro del alma: corrigiendo las dimensiones y sabiendo cuál es el sentido de nuestra alma. Si no conocemos cuál es el sentido de nuestra alma, yo voy a corregir, voy a tener un auto que no va a saber para dónde voy. Es decir, imagínense, soy un buen conductor, tengo un buen auto, pero no sé a dónde va mi auto. Entonces, si no sé a dónde va mi auto, ni yo como conductor, ni mi auto, aunque sea nuevo 0 kilómetros, tienen ningún sentido, porque no sé a dónde vamos. Claro, no hay Entonces, dirección. Ujú. porque no hay dirección. Sí, Entonces, por ese motivo Cordovero, el gran cabalista del siglo XVIII, decía: la intención marca la dirección. Quiere decir que si yo tengo la intención de dirigirme ahí, la dirección va a seguir a la intención. La intención a donde me dirija. claro. Pero A aquí la donde pregunta, a mi maestro, vida, la intención a donde quiera dirigir mi vida es donde va a ir mi vida. totalmente. Pero entonces aquí la pregunta, entonces, ¿cómo encontramos el sentido de nuestra vida? El sentido de nuestra vida se encuentra cuando uno conecta con donde la persona se apasiona. Es decir, por ejemplo, si una persona se apasiona con la medicina y le gusta abrir cuerpos, cosa que yo nunca me apasioné de esto, por lo tanto no es mi sentido de vida, No, el mío tampoco. pero sí el de mucha gente que dice Sí, estudio medicina. No sé, por ejemplo, hay niños que a los 8 años dicen quiero ser médico. claro, sí, sí. Porque muchos saben desde pequeños cuál es el sentido de su alma. Así que no crea que tenemos que llegar a los 50 a saber cuál es el sentido de su alma. Sino que hay gente, mire, yo Sí, he tenido, por ejemplo, entrevistas con periodistas. Esos periodistas me dicen: yo no puedo hacer otra cosa que dar entrevistas, es lo que más me gusta del mundo. Ahí encontró el sentido de su alma. Hay personas que dicen: yo no puedo vivir sin pintar. Ahí encontró el sentido de su alma. Entonces, ¿cuál es el sentido de su alma? ¿Cuál es el sentido de un alma? Donde el alma vibra. Cuando una persona encuentra donde su alma vibra, ahí está el sentido. qué interesante. Sin saber y sin interesarse en el tema de la remuneración. Es decir, porque esa es otra cosa, donde entonces uno vibra, le gusta, lo hace con gusto, no piensa en lo que va a obtener, ahí es Sí. donde se sabe el sentido. ¿Estoy entendiéndolo Yo, bien, maestro? totalmente. Yo puedo dar una conferencia gratuita o una conferencia que me pague mucho, que mi pasión va a ser la misma. Ok. Porque yo vibro en mis estudios de Cábala. Sí, Es decir, cuando uno vibra, lo que pasa es que cuando uno vibra, luego el resultado es muy grande, porque como uno vibra, la gente entiende esa vibración. Porque uno no transmite conocimiento, transmite la vibración del conocimiento. la energía, ¿no, maestro? Y es decir, usted en una entrevista va a transmitir la energía en la Sí, entrevista, no tanto sus preguntas. sí, Si alguien tiene poca energía porque no vibra como usted vibra y me hace la misma pregunta, la carga energética de la pregunta, que es baja, no tiene la fuerza de su pregunta. Porque la carga energética es lo que define la pasión que usted tiene y ahí está el sentido del alma. qué interesante. Fíjese qué importante entonces el hacer lo que a uno le gusta. Porque muchas veces estamos inmersos, maestro, en la responsabilidad, ¿no? En el esfuerzo cotidiano por sacar adelante a nuestros hijos, tal vez haciendo cosas en donde no estamos vibrando, sino porque tenemos como esa prioridad material, incluso por sacar a nuestras familias avante y no estamos haciendo lo que nos gusta, porque no Mire, encontramos los talentos, ¿no? Con los que se supone que nacimos y que podemos poner al servicio de los demás. mire, esta frase la tuve que estructurar en una clase. Una vez, no está en ninguno de mis libros, pero la tuve que estructurar para poder definir este problema que usted presenta, y es: ser demasiado responsable es ser irresponsable. Ser demasiado responsable es ser irresponsable. ¿Por qué? Porque la demasiada responsabilidad me lleva a un nivel de autoexigencia. Porque Claro. fíjese, alguien viene y dice: mire, si yo no trabajo no mantengo a mi familia y aunque no me guste mi trabajo, lo tengo que hacer. Totalmente. Tiene razón, yo le digo tiene razón. Y entonces se cae la argumentación que estamos realizando nosotros. No, no se cae. ¿Sabe por qué? Porque si esta persona vibra en un hobby, se tiene que reservar 2 o 3 horas al día para estar en ese hobby.
Con el tiempo ese hobby le va a dar de remuneración, pide medio día de trabajo y desarrolla económicamente ese hobby, hasta que el hobby se vuelve su trabajo. Es decir, aquí no hay excusa. Si usted trabaja 8 horas al día de algo que no le gusta, porque tiene que mantener a su familia, yo lo entiendo. Siga trabajando. Ahora, cuando sale de ahí, no vaya a ver televisión y se vaya a dormir. Cuando sale de ahí, vaya donde vibre su alma. Claro. Recuérdese 2 horas o 3 de tiempo donde vibre. Con el tiempo se va a entrenar tanto en donde vibre que cada vez va a ir trabajando menos de lo que no le gusta, trabajando más de lo que le gusta y donde vibre va a tener economía, va a tener resultados. Entonces, si alguien me dice, mire, yo trabajo de lo que no me gusta, sí, pero usted sale a las 5 de la tarde, a las 6 del trabajo, hasta las 9 puedes hacer su hobby. Tiene 3 horas. Ah, no, porque ahí descanso, miro tele. Bueno, entonces no se queje. Porque el Pues día sí, tiene muchas horas, el día tiene sí, muchas horas y la sí, gente en general trabaja 8 horas. claro. También se puede hacer. Mire, yo trabajo 8 horas, bueno, puede ir y puede decirle, págueme un poco menos, quiero trabajar 7. ¿Por qué? Porque me voy a dedicar a mi hobby. Hobby que después puede terminar y termina dando dinero. Claro, Porque cuando alguien lo hace con una gran pasión, sí, entonces, finalmente llegan los resultados de su pasión. Puede que no lleguen en 6 meses, en un año, en 2. No estamos diciendo que deje el trabajo y que su familia viva del aire. Estamos diciendo que existe un periodo de transición donde entre el trabajo que no te gusta y tu hobby que se puede volver tu trabajo, exista un periodo en el medio, que puede ser de un año, de 2 años, de 3 años, pero que en algún punto, al final, la pasión va a terminar dando rédito. totalmente. Y ahí radica, yo creo, maestro, la importancia de nosotros como papás para saber enfocar a nuestros hijos, en dónde el alma de nuestros hijos vibra, y no llenarlo de expectativas, ¿no? O de indicaciones precisas, porque hay que ver qué es lo que el hijo quiere, en dónde está, qué le gusta, ¿no? A Y veces el cometemos texto, muchos errores como papás y eso es triste. bueno, el texto de Proverbios, el texto bíblico dice, educa a tu hijo según su camino. Así es. No Sí. dice según tu camino. Yo tengo una experiencia en este sentido terrible. Cuando mi hijo Max cumplió 5 años, yo lo llevé a estudiar violín. Y Ajá. cuando llegué, él me preguntó y me dice, papá, ¿por qué estamos aquí? Porque vas a estudiar violín, es muy importante. Me dice, y no sé si me gusta el violín. Y ahí me di cuenta que me gustaba a mí, que yo había frustrado el violín. Entonces, cuando escuché esto de él, le dije, ¿sabes qué? Tenés razón, yo tengo que venir aquí, no tú, porque a ti no te gusta el violín, soy yo el frustrado con el violín que te quiero pasar a ti, el estudio de Claro. violín. Y por eso nos fuimos. Sí, 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 pasamos Nos fuimos nuestras porque me di frustraciones. cuenta, claro, es decir, tomé conciencia que el tema del violín es mío, no era del problema. Qué interesante. Oiga, maestro, y entonces, ¿qué nos está faltando como sociedad? ¿Qué nos está sobrando en esta búsqueda por el crecimiento, por ese despertar a una nueva etapa? ¿Cómo nos ve usted como sociedad para poder alcanzar este crecimiento deseado espiritual, esta Nos falta, transformación? nos falta coherencia. Nos falta coherencia, coherencia en nuestra vida y coherencia en la sociedad. Es decir, si nosotros no queremos que existan más muertes en el mundo, tendríamos que exigir a nuestros gobiernos que no inviertan más en armas, Sí, eh, inviertan en medicina, que inviertan en otra cosa. Nosotros todavía somos una humanidad incoherente, porque bregamos por la paz, pero nos armamos en todos los países hasta los dientes, en todos los ejércitos. Creo que estamos como humanidad desviando muchísima cantidad de energías y es totalmente incoherente que haya gente muriéndose de hambre y nosotros invirtiendo en misiles. Es una humanidad que está totalmente desequilibrada. Y por lo tanto, el mundo espiritual que viene quiere poner en orden las cuentas. A ver, señores, bajemos el nivel un año de venta de armas y de compra de armas para dar de comer a la gente y darles casas dignas. Si hay una decisión política mundial de no producir más armas durante 1, 2, 3 años, prácticamente los grandes problemas de la humanidad se arreglarían automáticamente. Esto es una falta de coherencia brutal. Por lo tanto, hasta que dejemos esta incoherencia, vamos a estar teniendo permanentes desequilibrios a nivel mundial. La sociedad está muy mal, está muy desequilibrada. Hay que hacer un trabajo uno por uno, tenemos que hacer un trabajo uno por uno de limpiarnos
de todas las tinieblas que tenemos dentro. Es que el trabajo es uno por uno y en ese trabajo estamos. Como sociedad es muy difícil, hay que hacerlo uno por uno, es un trabajo muy lento, pero es un trabajo que debemos hacer y por eso desde la Cábala estamos en ese trabajo. Yo le agradezco muchísimo, querida Mercedes, Ay, un placer enorme esta entrevista y bueno, lo mejor para usted y para su programa. maestro, le agradezco muchísimo su tiempo, su disposición. Gracias de verdad por acompañarnos en este podcast. Seguro vamos a tener que tener más entrevistas porque hay muchas cosas muy interesantes que descifrar. Nos deja Gracias. pensando, lo vamos a ver varias veces como para reflexionar y volver a entender. Y bueno, pues es un placer tenerlo aquí, le agradezco. Le mando un fuerte abrazo con mucho cariño y esperamos vernos pronto de nueva cuenta, maestro. Un abrazo enorme, cuídese mucho, Claro. gracias. Muchas gracias. Gracias, maestro. Bye bye.